Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Comencemos ya. Ya estamos en pleno periodo de vacaciones de verano y muchas familias se preparan para disfrutar de estos días de descanso en la naturaleza. Playa, montaña, camping y más. Sin embargo, hay que tener ciertas precauciones para evitar complicaciones y pasarlo mal. En ese sentido, ¿cómo cuidarnos, por ejemplo, del virus Anta y de las picaduras de insectos? El diagnóstico, como siempre en Vida y Salud, lo entregan los especialistas. En relación a los contagios que aumentan en este periodo del año del virus Anta, es importante saber que su transmisión es a través de heces y orinas del ratón de cola larga que habita en gran parte del territorio desde el norte hasta el sur y que en esta época del año aumentan los contagios porque estamos más al aire libre. Para evitar contagios debemos hacer aseo prolijo de lugares que no han sido habitados con elementos de protección personal como guantes y mascarilla y cloro. Si estamos en lugares acampando, ojalá que sean lugares establecidos y siempre mantener las carpas cerradas, ¿no es cierto? Y la alimentación en botes herméticos. Por otra parte, las picaduras de insectos y mordeduras de araña en este periodo del año también aumentan y ahí es importante la utilización de repelentes, ¿no es cierto?, que podemos encontrar en las farmacias. También hacer aseo prolijo de nuestros lugares que estamos habitando o donde llegamos, ¿no es cierto?, a acampar o a habitar. Y si tenemos la picadura o la mordedura de araña, debemos poner frío local y acudir a un servicio de urgencia si es que nosotros vemos que hay síntomas de alarma como enrojecimiento, dolor intenso, fiebre, etcétera. Y queremos seguir profundizando en este tema de las vacaciones y las precauciones que obviamente debemos tener. Para hablar de esto ya estamos junto al doctor Raúl Quintanilla, jefe de infectología adulto del Hospital Clínico San Borja Arriarán. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bienvenido a Vida y Salud. Muchas gracias. Felices de poder aclarar todas estas dudas que no son menores, ¿no? Porque cualquier descuido nos puede traer incluso consecuencias fatales considerando el tema del virus Anta. ¿Cuáles son las principales consideraciones para las familias que van a ir de vacaciones y que eligen la naturaleza como escenario? Bueno, partiendo de lo más general, hay que recordar que si uno es diabético, hipertenso, tiene problemas al corazón durante el año, sigue siéndolo en las vacaciones. Por lo tanto, lo primero es tener las condiciones generales de alimentación, de no salirse de la raya de alimentación con ciertas variantes y también el ejercicio. Si yo no camino nada durante el año, no voy a pretender subir un cerro. Ya. Ahora, específicamente desde el punto de vista infeccioso, hay 3 o 4 cosas que hay que tener en cuenta. Y uno los puede, ¿cierto?, abordar si uno elige un lugar de camping, que nos vamos a concentrar hoy día, que sea regular, que sea establecido. Y son agua segura, alimento seguro y disposición de todo lo que es desechos y los baños. ¿A qué me refiero con agua segura? Que yo tengo que tener agua potable para beber, para limpiar mis utensilios, para lavarme los dientes. Primer punto. Segundo, los alimentos. Tengo que tener seguridad en cómo tengo almacenados los alimentos antes de prepararlos. Los tengo que cocinar bien, ¿cierto? Evitar comer cosas crudas, todo cocido. Ahí va de nuevo el agua que tiene que estar seguro y posteriormente donde mantener los alimentos que ya cociné, que es cadena de frío. Y por último, disposición de basura. Algo ya se adelantó, ¿cierto?, en el reportaje que vimos de Anta. Nosotros tenemos que tener la basura en un lugar, un contenedor que sea seguro y con un margen de seguridad que tienen que ser 20, 25 metros lejos de donde alejado. Alejado, porque el ratón busca alimento. ¿Y dónde busca alimento? En el alimento que nosotros tenemos guardado en nuestras carpas o en la basura. Por lo tanto, con esas 3 cosas uno se puede asegurar más o menos de tener unas vacaciones tranquilas y que no sea un desastre en la vacación. Y uno, bueno, cualquier contacto, ¿no? Puede ser perjudicial, digamos, por un sector donde haya pasado un ratón, ¿no? Claro. Si pudiese explicarnos eso, porque la gente no conoce muy bien cómo se da este contacto. Claro, el contagio se produce cuando nosotros nos ponemos en contacto, ya sea con el ratón, que es poco frecuente, pero sí con sus deposiciones, con su orina o alimentos que el ratón haya contaminado. Y eso nosotros no lo vemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de minimizar. Entonces, ¿cómo evitamos estar en contacto con el ratón? Primero, un lugar de camping que esté lejos, como decía, 15, 20 metros de la maleza, que es donde está el ratón. Segundo, la disposición de la basura. Y tercero, los alimentos.
Y otro momento que también podemos estar en contacto con las deposiciones o contacto con el desecho de ratón son las casas que estén en sectores rurales, que estén mucho tiempo cerradas, que yo solamente voy cuando estoy de vacaciones. Y ahí hacer un aseo profundo. Sí, con ciertas restricciones. Primero, antes de hacer cualquier aseo, abrir todas las puertas y ventanas por lo menos por 30-45 minutos y el ingreso tiene que ser al menos con mascarilla. Aseo y aseo húmedo. Si yo pesco la escoba y empiezo a barrer, voy a levantar todos los restos de animales que puedo tener y los voy a aspirar, que es el mecanismo de contaminación. También. Por lo tanto, yo agua con detergente, agua con cloro, húmedo una mopa y pasarlas por las superficies para evitar levantar el polvo. Eso es lo que uno debería hacer cuando yo voy a mi casa de verano o me arriendan una casa y yo no sé en qué condiciones está hace mucho tiempo. Perfecto. Y respecto a las picaduras de insectos, que también es otro tema, ¿no? Sobre todo en la noche, que uno no se da cuenta, ¿cierto? Entran los zancudos a la carpa. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Qué hacer? ¿Cómo ir preparados también para enfrentar eso? Por suerte en Chile tenemos 2 o 3 condiciones de transmisión de infecciones a través de la picadura o la mordedura de insectos, ¿cierto? Más famoso puede ser chaga, por ejemplo, o casos esporádicos de dengue en Islas de Pascua. La mayoría no nos causan una infección por transmisión. Entonces, si uno pusiera en un ranking, las picaduras más frecuentes son los insectos alados, mosquitos, abejas, y un poquito menos frecuente, pulga, araña. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, si yo voy a un camping, tener una carpa segura, nuevamente segura, que no tenga hoyos, que sea hermética. La basura lejos para no tener mosquitos. Ocupar repelente. En general, cuando uno va de vacaciones, no lleva muchas cosas como de maquillaje, por lo tanto los perfumes, ¿cierto? Que uno dice, voy a llevar un perfume a un camping, ¿para qué? En el fondo, porque eso atrae, ¿cierto?, a los mosquitos. Y lo otro, las luces. En el fondo los mosquitos se atraen por las luces, por lo tanto si yo voy a ocupar la carpa hasta muy tarde de la noche, también voy a traer los mosquitos, que muchas de sus actividades de picadura son durante la noche. Y en el caso, por ejemplo, de las abejas, ahí las nombraba usted, porque también hay gente que puede ser alérgica y también no se da cuenta. Ahí cómo estar preparado. El botiquín también debe ser clave ahí. Claro. Como le decían, riesgo de infecciones graves no vamos a tener. Entonces, los primeros 2-3 días es muy poco probable que por la mordedura o picadura de un insecto o de una araña se produzca una infección, lo que yo voy a tener una reacción alérgica o inflamatoria. Primer paso, frío, ¿cierto? Frío para tratar de disminuir la inflamación. Y en el caso, por ejemplo, de una araña. De una araña, ¿cierto? De una abeja, ¿cierto? Incluso de las pulgas, que puede ser eventualmente los zancudos. Frío, y si no anda bien las primeras horas, un antialérgico, eventualmente un antiinflamatorio y excepcionalmente un corticoide, que es un antiinflamatorio más para desinflamar. Periodos cortos. Entonces, el botiquín que yo tengo que tener, mis medicamentos de uso crónico, para la diabetes, para la hipertensión, que nunca pueden faltar. Segundo, antialérgico. Y tercero, antiinflamatorio del que yo necesite. Hay gente que dice, para mi dolor de cabeza yo necesito paracetamol, para mi dolor de tal cosa necesito ibuprofeno, tenerlo a mano. Y muy importante tenerlo en un lugar aparte, tanto en el transporte, porque si yo voy en un viaje de 8 horas en un bus y los meto en la maleta al fondo, no tengo seguridad de la temperatura en que están. Eso, ¿cierto? Los remedios tienen que estar a una temperatura. Exactamente. Los medicamentos en general no pueden estar sobre los 25-30 grados. Por lo tanto, si yo voy en una bolsa al fondo de la maleta en un bus, primero, si lo necesito, no lo voy a tener a mano. Y segundo, si pasan 5 o 6 horas a una temperatura que no es la adecuada, puedo tener la posibilidad de que esos medicamentos no funcionen tan bien como en una primera instancia. O sea, eso es clave, tener el resguardo de los medicamentos en nuestro botiquín. ¿Qué más podría tener este botiquín? Botiquín extra. Mucha gente no tienen reacciones alérgicas que no son esperables, pero saben que son alérgicos. Un inhalador. Los inhaladores son importantes tanto para el adulto como para los niños. Tener repelentes y protector solar. El protector solar es un medicamento, no es un accesorio, no es algo en el fondo que yo decida o no. Todos sabemos cuál está el cambio climático, de la radiación ultravioleta, por lo tanto el bloqueador hoy, independiente de la calidad de la piel, tiene que estar parte del botiquín. Extra, si uno quisiera llevar,
tiene que ver con todo lo que tiene ese primer auxilio, Perfecto. ¿cierto? Algún parche especial, alguna venda especial, pero en general, si se producen esas condiciones, mejor consultar algún servicio de urgencia. Uno puede tener una primera atención para contener, por ejemplo, el sangrado, pero consultar a un servicio de urgencia. Habíamos hablado ya del virus Hanta al inicio de la entrevista, pero para cerrar, las últimas recomendaciones para la gente que se está sumando, para que tenga en consideración lo de la distancia que usted decía de la basura y toda la clave es separarnos del ratón o de sus desechos. Entonces, primero, si yo voy a camping, uno siempre intenta irme lo más rural posible. Entonces nosotros estamos invadiendo el hábitat del ratón. Entonces, tratar de transar en eso es ser un camping que sea establecido. ¿Qué implica establecido? Que yo tengo un área donde poner mi carpa que está lejos de los pastizales. Perfecto. Tengo la basura, tengo agua. Lo ideal es, si yo quiero hacer trekking, por ejemplo, ir por senderos establecidos, no meterme por entre medio de los pastizales porque nuevamente voy a estar en contacto con los ratones. Y la basura alejada unos 20-30 metros para asegurarnos. También los alimentos, mantenerlos en contenedores que sean resistentes. Si yo los guardo en bolsas plásticas a ras de piso, es muy probable que el ratón pueda acceder a ello. Carpa bien cerrada, hermética. La mayoría de las carpas tienen piso, pero excepcionalmente si yo tengo una carpa que no tiene piso, en el fondo estoy asumiendo un riesgo porque el ratón debajo de la carpa puede ingresar a robarme algo de alimento. Perfecto. Doctor Raúl Quintanilla, jefe de infectología adulto del Hospital Clínico San Borja Riarán, gracias por todas esas recomendaciones, información clave para estas vacaciones. Que estén muy bien. Igualmente, chao. Bien, nosotros vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más Vida y Salud. No se vayan. Confort, el número 1 en rendimiento, presenta Los Palacios, González, Pérez, Lillo y Cortés, Flores, Castro, Soto, Díaz, López, Castillo y Ortiz. Súmate a la ola del rendimiento para toda la familia. Confort, tecnología esponjada, el más rendidor, el más resistente y absorbente. Confort siempre rinde más. Una marca de Softies. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. ¿Y la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número 1 en absorción. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. ¿Y la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número 1 en absorción. Confort, el número 1 en rendimiento, presenta Los Palacios, González, Pérez, Lillo y Cortés, Flores, Castro, Soto, Díaz, López, Castillo y Ortiz. Súmate a la ola del rendimiento para toda la familia. Confort, tecnología esponjada, el más rendidor, el más resistente y absorbente. Confort siempre rinde más. Una marca de Softies. Si usted o algún familiar suyo padece de mala digestión, dolores de cabeza, diabetes, problemas circulatorios, colesterol elevado, mal aliento, gases, cansancio, falta de memoria, hinchazón abdominal, diarrea o estreñimiento, dolores articulares y musculares, hongos en las uñas, falta de apetito sexual,
enfermedades vaginales, incluso hasta sobrepeso? Cuidado, podría tener parásitos, porque la Candida albicans es un parásito que afecta a más de 80 millones de personas en Estados Unidos y es el responsable de un sinnúmero de enfermedades conocidas en nuestro país. Presentamos el nuevo Bacticure. Bacticure, la exclusiva fórmula que contiene lactobacilos que pueden ayudar a controlar eficazmente la Candida albicans, fortalecer el sistema inmunológico y regular la digestión. Estos 2 vasos de agua son para demostrar la presencia de la cándida en las mucosas presentes en la saliva. En el primer vaso con agua hemos puesto saliva de una persona afectada. Podemos observar, han salido unos pequeños hilillos que se precipitan hacia abajo. En el segundo vaso pusimos la saliva que estaba sano, que no tenía la cándida. Uno no tiene nada y el otro tiene estos fragmentos que nos demuestra que está contaminado. Vamos a depositar Bacticure, lo voy a disolver y aquí vieron que este es un efecto prácticamente inmediato, así que realmente Bacticure es el revitalizador. Y exactamente lo mismo puede hacer en usted. He bajado como 20 libras. Pero también el colesterol y la diabetes están súper bien. Ya ni me enfermo, ni gripe me da. Deje de sufrir, llame al número en pantalla y ordene ya su Bacticure. Si usted es una de las primeras 40 llamadas, recibirá un mes de Bacticure totalmente gratis. Sí, 2 meses por el precio de un solo mes. ¡Llame ya! Ya estamos de vuelta con más Vida y Salud y continuamos para revisar lo más destacado en el ámbito, como siempre, de la salud. De seguro, el calor ha causado molestias para muchas personas, especialmente para conciliar el sueño, lo que ha obligado a muchos a ingeniárselas para poder dormir. ¿Qué fórmulas funcionan mejor? Tal vez hicieron algo de esto, miren. Las dificultades para dormir fueron evidentes. Un domingo caluroso prácticamente extremo que complicó la noche. El termómetro a eso de las 9 en la región metropolitana marcaba 26,7 grados. Eran las 3 de la mañana y no me podía dormir. Me levanté, estuve afuera en el balcón un rato. Por más que uno abría las ventanas se sentía un aire caliente. ¿Y qué hizo para enfrentarlo? No es que me pase, pero tuve que dormir en ropa interior porque ya no podía más. Terrible, mucha calor, necesito ir de vacaciones ya. ¿Qué está pasando? Una de las consecuencias del calentamiento global es que hace más frecuentes e intensos los eventos extremos. Entre esos eventos extremos destacan las olas de calor. La frecuencia e intensidad con la que se registran olas de calor se ha disparado en las últimas décadas en todo el mundo. Por eso hay que tomar medidas. Cada persona tiene su fórmula. Algunas resultan mejor que otras. Hidratación, ducha fría, aire acondicionado, hielo, todo sirve cuando la desesperación nos gana. Si yo estoy en una habitación, que ojalá esta pudiera estar en el primer piso, las habitaciones del primer piso son siempre más frescas, la ropa que vamos a usar tiene que ser ligera, liviana, que no nos apriete, ojalá de algodón puro, no sintéticas que nos van a hacer transpirar con mayor frecuencia. Con esta habitación como ejemplo les explicaremos las mejores ideas para conciliar el sueño con calor. Lo primero es que la cama esté fresca. ¿Tiene mucha ropa? Tiene mucha ropa si vamos a tener calor. Primero, frazadas no. Podemos prescindir del cubrecama y podemos, por ejemplo, rociar la almohada. Podemos rociar también la parte de la cama donde nos vamos a acostar, de manera de que esto esté humedecido y si uno toca, está fresquito. En este caso lo hicimos con agua termal para el cuerpo en spray, la misma que venden en las farmacias. La idea es no sobremojar, es un pequeño refresco. Pésimo, tienes que abrir todas las ventanas. Cuesta, con el ventilador igual, pero igual cuesta. Ahora, además de lo que podemos manejar, es importante estar atentos y atentas a algunos síntomas de nuestro cuerpo cuando la temperatura se hace intolerable. Es la antesala a un golpe de calor. Se siente malestar general, ¿cierto? Pueden tener cefalea, pueden sentirse somnolientos, ¿ya? Pero eso es cuando uno está en esa fase, uno tiene que generar la alarma
ponerse a la sombra o buscar un lugar más fresco. Un golpe de calor compromete conciencia y signos vitales. Eso es lo que hay que evitar. Por eso es clave cuidarse en la calle, pero también al interior de la casa. Para mantener una temperatura más fresca puede funcionar cerrando las ventanas cuando hace calor y ventilar cuando es más temprano. No es recomendable dejar abierta la casa todo el día. Otra cosa importante, muchas veces usamos cubrecolchones y estos cubrecolchones son plásticos. Bueno, eso es absolutamente inconveniente porque evidentemente algo que tiene un plástico me va a hacer transpirar. Elementos a considerar si queremos dormir con calor el resto del verano, porque las altas temperaturas nocturnas seguirán. Y cada 13 de enero conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, con el objetivo de sensibilizar, orientar y prevenir a las personas sobre esta enfermedad. Para hablar sobre el tema, estamos junto a la doctora Paula Lepe, psiquiatra de Clínica Las Condes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy contenta de poder profundizar en este tema. ¿Cómo definimos la depresión y por qué se cataloga como una enfermedad? Bueno, la depresión es una enfermedad porque causa bastante daño a quienes la padecen y también a las personas que acompañan al paciente que está enfermo. La depresión está dentro del grupo de los trastornos del ánimo y se caracteriza principalmente por un ánimo depresivo, ánimo disfórico, por pérdida de los intereses de las cosas que antes nos gustaban, por ejemplo, pérdida de la energía vital, ¿cierto? Hay una tendencia al aislamiento, además de esto hay alteraciones en los ritmos biológicos como alteraciones en el apetito, con mucho apetito, poco apetito, alteraciones del sueño, que puede ser dificultad para dormir, pero también hipersomnia diurna. Y es una enfermedad que incapacita mucho y que altera con mucha facilidad y de forma muy importante el funcionamiento diario de los pacientes. La prevalencia en Chile, ¿cuál es y a qué rangos etarios afecta más? ¿O no está definido eso? Esa es una pregunta interesante porque los datos previos a la pandemia nos indicaban un cierto porcentaje de la población y vemos que los casos posteriores a la pandemia han aumentado notablemente. Previo a la pandemia había alrededor de un 4% de la población en Chile afectada por cuadros depresivos. Y posterior a la pandemia vemos que en mujeres ha aumentado a un 9% aproximadamente y en hombres en un 8%. En los niños es un poco distinto, la población afectada es menor, en niños la afectación es de un 2% aproximadamente y en adolescentes un 4%. ¿Qué es lo interesante? Que las manifestaciones tanto en adolescentes como en adultos son bien parecidas, pero en la población de niños más pequeños ahí tenemos las principales diferencias en cuanto a depresión. En general los niños más pequeños, bajo los 6, 7 años, tienden a hacer más síntomas somáticos, dolor de guatita, dolor en otras partes del cuerpo, tienden a no tener un ánimo depresivo tan claro, empiezan a tener... Y eso se puede confundir quizás con otras patologías, claro. Déficit atencional, trastornos de conducta, porque efectivamente a veces solamente están más irritables, más peleadores, entonces ahí es importante poder diferenciar, ¿cierto?, en si efectivamente hay un trastorno de conducta u otra patología, ¿cierto?, o un cuadro depresivo. En relación a las causas, cada persona es distinta, ¿no?, y vive realidades distintas, pero si miramos Chile, ¿a qué está asociado principalmente? Si pudiésemos relacionarlo con tres temáticas o tres situaciones que enfrenta la gente. A ver, yo creo que lo hemos conversado otras veces y sabemos que nuestro país tiene una de las peores saludes mentales en infancia en relación a otros países. Incluso la salud mental infantil es parecida a los de los países en guerra. Actualmente se sabe que la depresión es multifactorial, de causa multifactorial, donde hay antecedentes genéticos, se han identificado algunos genes,
hay antecedentes biológicos, antecedentes personales, ¿cierto?, de un funcionamiento previo de la persona, y también hay factores ambientales. No es lo mismo que alguien esté sometido a un estrés que pueda determinar, ¿cierto?, que estos genes se puedan expresar, a, ¿cierto?, tener ausencia de estrés a temprana edad, por ejemplo. Y para ir cerrando, recomendaciones. Acudir al especialista, me imagino. ¿Qué más podemos decirle a las personas? A ver, yo creo que siempre es importante estar atentos a las personas a quienes amamos, a nuestros cercanos, estar atentos, ¿cierto?, a ver pequeños cambios, y en caso, ¿cierto?, de que tengamos la duda, preguntar, tener una escucha activa, estar disponibles emocionalmente y saber que como la patología de salud mental, en este caso la depresión, es una enfermedad porque hay alteraciones neuroquímicas, alteraciones estructurales, debe ser tratada por un médico, pero no solamente por un médico, sino que también debe ser una intervención más amplia, multimodal, con psicoterapia, psiquiatra, a veces terapia ocupacional, talleres grupales, porque es una patología que abarca tantos ámbitos, tantas aristas, que no es posible resolverla solamente con un enfoque. Pero efectivamente el riesgo de suicidio aumenta tan importantemente en las personas con depresión, que es una patología grave, común, entre comillas, pero que puede llegar a ser fatal. Perfecto. Doctora Paula Lepe, psiquiatra de Clínica Las Condes, gracias por estar con nosotros. Encantada. Y por entregarnos esta información tan valiosa en un día tan importante. Que esté muy bien. Encantada. Bien, nosotros llegamos hasta aquí con nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos muy pronto con un próximo capítulo. Que estén muy bien.